La crónica se inicia con el enlace nupcial de dos jóvenes de 18 y 17 años, en el año de gracia de 1469. Se trata de Isabel y Fernando, quienes habrían de encumbrarse como los monarcas católicos, ambos linajes ligados a la estirpe trastámara. Sin embargo, Isabel ostentaba el parentesco medio con el soberano de Castilla, mientras que Fernando era el segundo vástago varón del rey de Aragón. En el horizonte de sus destinos se alzaban los tronos de ambos reinos, una ambición palpable que permeaba en el entorno de la pareja. No obstante, las diademas aún no les pertenecían. ¿Cómo pues aconteció que estos dos adolescentes alcanzaran la cúspide de la realeza, transformándose en una de las parejas regias más célebres de todos los tiempos? Pues te cuento la historia que forjó la vida de los monarcas católicos y los acontecimientos que marcaron su reinado. Comencemos por vislumbrar la tesitura que caracterizaba a la península ibérica al término de la Edad Media, pues es en este telón de fondo donde se desenvolverán los acontecimientos. En el siglo XV, el territorio que hoy conocemos como España se hallaba fragmentado en 4 vastos reinos. 3 de ellos profesarían la fe cristiana, mientras que el cuarto constituía un reino musulmán. Esta configuración remonta sus raíces a 700 años atrás, cuando un ejército musulmán, mediante invasión y conquista, sometió en gran medida la península. A lo largo de los siglos sucesivos, los cristianos emprendieron una lenta pero constante empresa de recuperación, conocida como la Reconquista, que se prolongaría hasta el ocaso de la Edad Media. En la época que nos ocupa, tan solo subsistía un último bastión al sur, el reino nazarí de Granada. Por otro lado, en el bando cristiano, más allá del vecino reino de Portugal, se alzaba el poderoso reino de Castilla, que ostentaba primacía en territorio, población y opulencia. Este reino se hallaba en plena expansión, impulsado principalmente por el floreciente comercio lanar. A continuación, figuraba el reino de Aragón, que experimentara su apogeo comercial en el siglo precedente y había extendido su influencia por el Mediterráneo, aunque para mediados del siglo XV se encontraba en decadencia. Por último, en el extremo norte se erigía el reino de Navarra, el más diminuto de todos. Para la época en que nuestros dos protagonistas contrajeron nupcias, el monarca de Castilla respondía al nombre de Enrique IV, un hombre de más de 20 años mayor que la joven Isabel. Ambos eran fruto de las uniones del soberano anterior, Juan II, aunque de lechos distintos. Sin embargo, en Castilla acechaba una problemática dinástica. Se murmuraba que Enrique era estéril y que su hija, fruto de su segundo matrimonio, era ilegítima, por ende, incapaz de heredar el trono. Esta hija respondía al nombre de Juana, apodada la Beltraneja, debido a los rumores que insinuaban que Beltrán de la Cueva era su progenitor. Estas anomalías dinásticas engendrarían un conflicto sucesorio tras el deceso del monarca Enrique IV en el año de gracia de 1474. En este conflicto, 2 facciones se enfrentarían. Una abogaba por el derecho de Juana, mientras que la otra respaldaba a Isabel, cada una reconociendo a su respectiva candidata como la legítima heredera al trono. Más allá de dilucidar quién era la verdadera sucesora, observamos cómo distintos grupos de nobles se alineaban con la opción que mejor satisfacía sus intereses, siendo una de las cuestiones centrales un dilema de política exterior. Si Isabel ascendía al trono, Castilla estrecharía lazos con Aragón. No obstante, si Juana asumía el poder, la alianza se orientaría hacia Portugal. De hecho, en el año 1475, cuando el conflicto se iniciaba, el rey Alfonso V de Portugal contrajo enlace con Juana y poco después cruzó la frontera de Castilla al frente de su ejército. Los enfrentamientos perduraron durante 4 años hasta que, en 1479, Isabel y Fernando derrotaron de manera definitiva a Juana y Alfonso. Fue entonces cuando se sellaron los acuerdos del Tratado de Alcáçovas entre Castilla y Portugal. En dichos acuerdos, la facción vencida renunciaba a sus pretensiones sobre la corona de Castilla, pero también se estipulaba que el príncipe portugués desposaría a la primogénita de los reyes católicos, estableciendo así una alianza futura
y que ambos reinos reconocerían mutuamente sus dominios en ultramar. Con esta victoria, Isabel consolidaba su posición en el trono castellano, que ya ocupaba con anterioridad. En ese mismo año, Fernando conseguía también la corona de Aragón tras el fallecimiento de su padre, Juan II, dado que su medio hermano había perecido en 1461 y desde entonces había sido designado como heredero. Así, en 1479, se cristalizaba la apuesta de futuro que había representado este matrimonio. Es importante señalar que, una década después de su unión conyugal, estos dos jóvenes se alzaban como Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, amalgamando así dos de los reinos más prominentes de la península. Este tema se presenta como un intrincado laberinto histórico, donde algunos eruditos vislumbran el germen de lo que sería la nación que hoy conocemos como España, mientras que otros rechazan vehementemente esta noción. Los debates sobre el origen de los estados contemporáneos siempre desatan polémicas interminables, donde parece inalcanzable hallar una respuesta que satisfaga a todos. Sin embargo, lo que sí es innegable es que los acontecimientos no marcaron la fusión de estos reinos en uno solo, sino que más bien representaron una unión personal dinástica, en la que Isabel y Fernando compartieron las coronas en una especie de doble monarquía. Cada reino conservó sus instituciones, sus fronteras y sus tradiciones, aunque Castilla mantuvo una posición preeminente, en parte debido a su favorable ubicación geográfica, como ya hemos mencionado. No obstante, la colaboración entre ambos los convirtió en una fuerza superior frente a sus adversarios tanto externos como internos, como quedó patente en la Guerra Civil y se evidenciaría a lo largo de su reinado. En lo concerniente a la política interna, el objetivo primordial de los monarcas consistió en fortalecer el poder real en sus dominios. Provenientes de un conflicto civil, su cometido fue desplazar a los nobles insurrectos, centralizar el gobierno, mejorar la recaudación de impuestos de manera eficiente y asegurar el orden y la seguridad. En Castilla, se implementaron medidas concretas para alcanzar estos fines, como la reforma del Consejo Real, la ampliación de las atribuciones de los corregidores en las ciudades y la instauración de la Santa Hermandad como una fuerza armada local destinada a vigilar los caminos y las zonas rurales. La conclusión a la que muchos eruditos arriban es que la autoridad real en Castilla acabó siendo considerablemente más sólida que la de los monarcas de Aragón, cuyos dominios estaban configurados por territorios descentralizados con mayor grado de autonomía, y donde los intentos de reforma resultaron más arduos o infructuosos. No obstante, los reyes católicos dirigieron sus esfuerzos hacia el mismo propósito en ambos reinos, apoyándose en funcionarios letrados competentes y en los sectores de la nobleza que habían permanecido leales a ellos durante los tiempos de incertidumbre. Habiendo asegurado su autoridad, Isabel y Fernando se encontraban en condiciones de embarcarse en una nueva empresa, la conquista del reino nazarí de Granada. Este suceso se erige como otro de los hitos fundamentales de su reinado, al poner fin a la prolongada reconquista. A finales del siglo XV, si bien el conflicto no era tan vigoroso como en épocas pasadas debido a las tensiones políticas que aquejaban tanto a Castilla como a Granada, los granadinos protagonizaron ataques hacia finales de 1481. Esto sirvió como pretexto para que, a principios de 1482, Isabel y Fernando, quienes ya habían decidido reanudar la campaña, iniciaran su ofensiva. Esta contienda se conoce como la Guerra de Granada y se extendió a lo largo de 10 años, hasta que el monarca enemigo, Boabdil, firmó una capitulación-rendición en noviembre de 1491. En el umbral de enero de 1492, los reyes católicos irrumpieron victoriosos en la capital del reino. El nuevo monarca no sería incluido en la corona de Castilla. En un principio se pactó garantizar a los moros la libertad de culto, lengua, costumbres y leyes, pero esta atmósfera de tolerancia no perduró mucho tiempo. Las tensiones políticas, económicas y religiosas sembraron el descontento, desencadenando una rebelión. Esta revuelta llevó, en 1502,
a la promulgación del edicto de expulsión de todos los moros de los reinos castellanos que no abrazaran el catolicismo. En Aragón, otro monarca tomaría una medida similar, la cual representaba un rechazo a la diversidad religiosa y buscaba homogeneizar la sociedad. Este acto tenía antecedentes claros, ya que en ambos reinos se había ejecutado la expulsión de los judíos en el año 1492, y aún antes, en 1478 y 1483, la aparición de la Inquisición en Castilla y Aragón, respectivamente. Los reyes católicos revitalizaron este tribunal, encargado de enjuiciar a los bautizados considerados herejes o falsos conversos, y que perduraría en la península durante siglos. Es oportuno señalar que fue su impulso a la expansión del catolicismo y su estrecha relación con el papado lo que llevó al pontífice Alejandro VI a otorgarles el título de católicos, con el cual los conocemos en la actualidad. Junto a estas medidas, se llevaron a cabo también reformas en el clero, bajo la tutela del cardenal Cisneros. El próximo acontecimiento que moldeó el año 1492, marcándolo como uno de los periodos más decisivos en la historia, se refiere a lo que algunos, de forma errónea, denominan el descubrimiento de América, debido a que en el continente ya florecían civilizaciones importantes y se sugiere la existencia de expediciones previas, como las de los vikingos en el norte de Canadá, pero fue la travesía de Colón la que resonaría por largo tiempo como el primer encuentro de los europeos con un nuevo mundo. Este viaje no solo representó un hito crucial, sino que inauguró un proceso que transformaría de manera permanente la cultura, la política y la economía tanto de los habitantes del Nuevo Mundo como de Europa. Así, se inició el nacimiento del Imperio Hispánico, seguido por la participación de otros países en la carrera por la exploración y conquista del continente. Por este motivo, 1492 es considerado como el umbral que separa la era medieval de la moderna. Una vez concluida la guerra con Granada, los reyes católicos accedieron a auspiciar y financiar parcialmente la audaz empresa propuesta por Cristóbal Colón para llegar a Oriente. Los términos de esta primera expedición fueron formalizados en las capitulaciones de Santa Fe. Posteriormente, se sucedieron más viajes y exploradores, se organizó la colonización del territorio y se desataron debates geográficos, jurídicos y filosóficos. Entretanto, todo lo descubierto se incorporó al dominio de la Corona de Castilla, respaldado por las bulas pontificias y el Tratado de Tordesillas, que garantizaban su posesión. La política exterior de los reyes católicos cosechó aún más éxitos. Lograron anexionar puntos de la costa africana y arrebatar a Francia el Rosellón, la Cerdaña y el Reino de Nápoles, reintegrándolos a Aragón. El último triunfo de Fernando consistió en invadir y lograr la incorporación de Navarra, el último reino cristiano de lo que hoy es España, a Castilla. Sin embargo, Isabel no vivió para ver este logro final, pues falleció en 1504 a la edad de 53 años. Fernando sobrevivió 12 años más, hasta 1516. Estos años estuvieron marcados por sucesos fascinantes, pero esa narrativa quedará para otro momento. Y así llegamos al final de otro increíble video. Espero que hayas disfrutado tanto como yo al compartir este contenido contigo. Recuerda que tu apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo, así que te invito a suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas ni un solo video. ¿Qué te pareció la historia que te conté hoy? Si tienes alguna pregunta, sugerencia o simplemente quieres decir hola, déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer tus mensajes y estar en contacto contigo. Gracias de corazón por tu tiempo y tu apoyo. Y ya sabes, si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.